Hay un versículo en la Biblia que llama mucho la atención, es interesante, pero también puede generar muchas dudas. Y es esa parte de la palabra de Dios que nos dice que nosotros estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús. ¿Qué es lo que realmente significa el hecho de estar sentado en los lugares celestiales? Si la palabra nos habla acerca de esto, ¿es una realidad física? ¿O realmente a qué se refiere Pablo cuando le dice a la iglesia de los Efesios que ellos están sentados en lugares celestiales? Vamos a leer la palabra para que podamos entender a qué se refiere esto y la importancia que tiene realmente cuando nosotros podemos entender este versículo bíblico para aplicarlo en nuestra vida y creer que es así como la palabra está diciendo. Siempre que nosotros queramos estudiar a profundidad un versículo de la palabra, es importante que leamos el contexto, de qué está hablando el escritor, qué es lo que rodea ese versículo en concreto que nosotros queremos saber más al respecto. Y aquí Pablo le está hablando a los efesios acerca de cómo es la salvación. Encontramos un título en el capítulo 2 que dice salvos por gracia. Y vamos a leer para que podamos entender realmente qué se refiere esto de estar sentado en lugares celestiales. Dice el versículo 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Bueno, hasta este versículo Pablo le está hablando a la iglesia, le está hablando a los efesios acerca de cómo era la vida antigua de ellos, de que ellos antes estaban siendo dominados por un espíritu que él llama el príncipe de la potestad del aire. Y él dice, eso fue antes de que Cristo llegara a ustedes, porque ustedes ahora, por gracia, ustedes han sido salvados. Aunque en el pasado ustedes hacían esas cosas que no le agradaban a Dios, por gracia ahora ustedes han sido reconciliados con Él. Vamos a seguir leyendo. Y sigue diciendo la palabra, versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Aquí llegamos al versículo central del cual trata este video. Anterior a ese versículo, Dios le estaba hablando a los efesios acerca de la vida que ellos tenían anteriormente. El Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo les está hablando. Y le dice, hey, ustedes antes eran como todos los demás. Ustedes eran dominados por sus deseos como la gran mayoría del mundo. Ustedes hacían parte de ellos y eran dominados con ellos, pero el Señor los salvó a ustedes por gracia. Y es que muchas veces a nosotros se nos dificulta entender la gracia y el hecho de creer de que ahora nosotros somos salvos. Muchas veces decimos, hey, yo tantas cosas malas que hice y así de fácil soy salvo. Y por eso creo que en el versículo 5, luego de que Pablo les está diciendo y les dice, hey, ustedes fueron salvados juntamente con Cristo, fueron resucitados con Él, Él les recuerda, por gracia sois salvos. Porque muchas veces en nosotros está la duda, ¿realmente ya yo soy salvo? Y muchas veces decimos, no, yo estoy siguiendo a Cristo porque voy a ser salvo. Lo que Pablo está queriendo decirle a la iglesia es, hey, no es que tú vayas a ser salvo, es que ya tú eres salvo. Es importante que nosotros entendamos esa verdad, porque muchas veces vivimos con el temor de que no, yo no soy salvo, todavía tengo que luchar para poder ser salvo. La palabra te está diciendo que ya tú eres salvo. La palabra te está diciendo que ya tú fuiste resucitado juntamente con Cristo. Ya eso sucedió. Espiritualmente eso sucedió. Estabas muerto en tus delitos y pecados. Moriste juntamente con Cristo y ya resucitaste. Y no solamente eso, sino que espiritualmente ya tú estás sentado en esos lugares celestiales. Si entendemos esta verdad, vamos a dejar a un lado ese temor que muchas veces está en nuestras vidas y que muchas veces decimos, no, es el temor que coloca el Señor, pero no, es un temor que se basa en la falta del entendimiento de la palabra de Dios. Porque si nosotros vivimos con la mentalidad de que ya estamos sentados en los lugares celestiales, vamos a entender que entonces el pecado ya no tiene dominio sobre nosotros. Vamos a entender entonces que la vida eterna ya es una realidad en nosotros. Vamos a entender que no es que nosotros
estemos en una lucha hasta el fin, como la mayoría de las veces lo hemos creído, por salvarnos, por ganarnos la salvación. Ya la salvación el Señor nos la dio por gracia. Por eso Pablo les recuerda, por gracia. Ahora bien, cuando nosotros somos salvos realmente, cuando nosotros estamos sentados en lugares celestiales, lo siguiente que sigue es la manifestación, que es lo que muchas veces confundimos con que no voy a ser salvo es al final. No, al final se va a manifestar. ¿Y por qué te digo esto? Mira lo que sigue diciendo el versículo 7, luego que nos dice que estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús. Dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. O sea, la palabra te está diciendo que ya es una realidad, que tú estabas muerto, ya resucitaste, ya subiste a los cielos, ya estás sentado espiritualmente en lugares celestiales. Ahora, ¿qué falta? Ahora falta que todo eso, digamos que tú seas consciente, vamos a decirlo de una manera. La palabra nos hace saber que eso es una realidad, pero falta que eso se manifieste, mejor dicho, es la palabra. Que se manifieste. ¿Cuándo se va a manifestar? En los siglos venideros. Pero espiritualmente ya es una realidad. La gracia no es que la vamos a recibir, la gracia ya la recibimos. Y por el hecho de nosotros estar sentados en lugares celestiales, es que la palabra también nos dice que ahora podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Ese trono de la gracia es el trono de Cristo. ¿Estás entendiendo? La palabra dice que Él ascendió a los cielos y se sentó al lado de Dios Padre. Pero la palabra también nos dice que ahora podemos nosotros acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Es una realidad espiritual. Tú estás sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo en los cielos. Créelo. La palabra te está diciendo esta gran verdad. Y muchas veces decimos, no, cuando yo vea al Señor cara a cara, será cuando se manifieste o cuando, digamos, como dice el versículo aquí, cuando sea mostrado en los siglos venideros. Pero espiritualmente ya es una realidad. ¿Cómo puedes acercarte al trono de la gracia y buscar el oportuno socorro, como dice la palabra? Porque ya estás allí juntamente con Él. Por eso puedes hacerlo. A veces nosotros oramos y decimos, sentí la presencia de Dios. Simplemente la realidad espiritual, llegaste a un punto, digamos, de entrega, que pudiste experimentar por un momento lo que ya espiritualmente está sucediendo contigo. Ya es una realidad. Estás en lugares celestiales sentado. Entonces creo que el punto central de este versículo, de esta palabra que el apóstol Pablo le dice a los efesios y que ahora el Señor nos da a nosotros a través de esta palabra escrita, es el hecho de que nosotros tengamos la seguridad de lo que Dios hizo. Tengamos la seguridad que ya por gracia nosotros hemos sido salvos, que la obra que Cristo hizo en la cruz espiritualmente ya está completa. ¿Qué falta ahora? Que esa obra se perfeccione en nuestra vida, en este plano físico, para que un día nosotros podamos ver, digamos, manifestada esa realidad espiritual. Para que, como dice en el versículo, la gracia que recibimos, te leo este versículo nuevamente, para que en los siglos, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros. En los siglos venideros se va a mostrar, pero ya ahora eres salvo. La invitación es que ahora nosotros vivamos realmente como esas personas que ya son salvas, no como aquellos que van a ser salvos. Ya nosotros somos salvos. No como aquellos que van a ser hijos de Dios, ya nosotros somos hijos de Dios. Si no fuera así, no pudiéramos orar, no pudiéramos hablar con Dios, no pudiéramos sentir la presencia de Dios. La obra de Cristo redentora ya la hizo en la cruz y nos salvó. No que nos va a salvar, ya Él nos salvó, incluso nos salvó desde antes de nacer. Desde antes que ya tú aceptaras el Evangelio, ya Cristo te había salvado. Fuiste predestinado. Más adelante sigue diciendo, mira lo que sigue diciendo más adelante. Dice, por obras para que nadie se gloríe. Está hablando de que somos salvos por gracia y no por obras. Y dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, antes de que tú creyeras en el Evangelio, ya el Señor te había salvado, te había preparado esas buenas obras, ya el camino estaba trazado. Cuando nosotros aprendemos cómo actúa el mundo espiritual, entonces vamos a sacar el mayor provecho a ello. Si ya sabes que estás sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo, la pregunta es, ¿qué quieres decirle? Sabiendo que ya estás allá con Él. ¿Qué quieres hablarle?
¿De qué manera vas a vivir tu vida si sabes que estás nada más y nada menos junto con Cristo allá en los cielos? Déjame tu opinión en los comentarios, comparte este video con una persona que tú sepas que le pueda ser de bendición. Mi nombre es Wilton Martínez, te invito a que te puedas suscribir, sería un gusto para mí que juntos compartiéramos siempre la palabra para aprender juntos más acerca de nuestro Dios. Así que sin más que decir, mi nombre es Wilton Martínez, nuevamente suscríbete y nos estamos viendo por aquí después. Que Dios te bendiga.